Buenas tardes, nos encontramos desde la bella localidad del municipio de Chiscas, al norte del departamento de Boyacá, y nuestro bello país, Colombia. Esta tarde vamos a tocar en el diseño de evaluación curricular, vamos a tocar el currículo coherente. Para ello lo vamos a desarrollar con los compañeros, la magíster Daisy Yolanda Caicedo y la magíster Marilena Zúa, y quien les habla, el magíster Luis Eduardo Blanco. Tenemos el gusto y el privilegio de estar estudiando en la Universidad Belloso Chacín de Maracaibo, Venezuela. Para ello vamos a abordar el tema de la siguiente manera. ¿Qué es un currículo coherente? Imaginémonos que nos encontramos ante un montón de piezas de un rompecabezas y nos dicen que debemos juntarlas. Nuestra primera reacción sería temor, miedo, angustia, ansiedad, inquietud, de pronto las ganas de mirar cómo lo armo, qué expectativas tengo para armar dicho rompecabezas. Probablemente lo primero que deberíamos hacer sería que nos dieran una imagen completa de dicho rompecabezas para facilitarnos el armar dicho paisaje, dicho dibujo o lo que nosotros nos dieran la oportunidad de armar. Cuando juntamos las piezas de un rompecabezas utilizamos normalmente una imagen de la cual guiarnos. Ninguna pieza de un rompecabezas significa nada, una pieza suelta no es nada. Mientras que si juntamos varias piezas va dando una forma, nos va mostrando una luz, un camino, el cómo seguir armando dicho rompecabezas. Para esto nosotros como docentes debemos ser muy sagaces, astutos en mirar el cómo enfocamos, en cómo enlazamos, en cómo atamos una cosa con la otra. ¿Qué es coherencia y qué es incoherencia curricular? A nosotros nos dan la modalidad, estilos de aprendizaje, pruebas saber, métodos, lineamientos, estándares, contextos, estrategias, materias y medios de aprendizaje. Si yo no encamino esto y no lo engrano, no lo uno con lo otro, me va a quedar un desorden total, se me va a crear un caos en el cual ni siquiera voy a tener la oportunidad de poder darle un direccionamiento correcto a una estrategia, a una metodología o a los lineamientos curriculares que me brinda mi institución. Es cierto que hay distintas modalidades, estilos de aprendizaje, pero yo tengo que saberlos encajar unos con otros para poder llevar una buena direccionalidad. ¿Para qué? Para tener una verdadera coherencia curricular. ¿Qué pasa cuando yo no logro engranar esto? Ahí me encuentro con la incoherencia curricular. Al encontrarme con la incoherencia curricular, para mí si para mí como docente sería un caos, imagínense lo que le pasaría a otra persona que no está enfocada, que no está socializada con estos temas. Sería catastrófico. Tenemos un cuestionamiento que nos hace la coherencia curricular. Las preguntas más notorias que nos llegan a hacer nuestros estudiantes es: ¿qué significa esto? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Cuando nosotros tenemos una coherencia curricular, tengo la capacidad como docente o como persona o como orientador de darle una respuesta concreta y correcta al estudiante. Cuando tengo una incoherencia curricular, simplemente me salgo por la tangente y le contesto ¿por qué esto te saldrá en el examen? ¿Por qué lo necesitas para el año entrante? O simplemente lo descubrirás en el largo trayecto de tu vida. O simplemente la lógica, porque lo digo yo. Eso es cuando tengo una incoherencia curricular. Pero si yo estoy bien, con unos eslabones firmes, correctos, una orientación precisa, no tengo por qué salir con respuestas que evaden la pregunta. Se supone que todo tiene una razón. Sin embargo, ante los cuestionamientos
aparecen grandes interrogantes. ¿Por qué aparecen esos grandes interrogantes? Porque yo tengo que ser capaz de brindarle una educación que le sirva al niño para su vida, que en el momento en que el niño se le presente un problema cotidiano sea capaz de resolverlo sin necesidad de pedir ayuda, sin necesidad de, ¿qué le digo?, de pronto alarmarse, decir, no puedo, no. Nuestra vida cotidiana nos presenta muchísimos casos en los cuales el niño tiene que ser capaz de resolverlo, y nosotros como docentes tenemos que tener una coherencia entre lo que yo enseño y en lo cual para qué le sirve al niño. Si no es así, créame que tendría que replantearme como maestro. Tenemos también a continuación que es empieza la pedagogía crítica. ¿Por qué empieza la pedagogía crítica? ¿Qué tiene sentido de estas respuestas y qué no lo tiene? Podría ser que nosotros mismos no le encontremos una explicación razonable para lo que pedimos que hagan los jóvenes en el currículo. Cuando yo como maestro o mis compañeros o cualquier persona no tiene unas bases sólidas en el direccionamiento de la educación o de la formación de una persona, sencillamente está coartando la educación de un niño, la está mal equivocando. Entonces, en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Es posible que nosotros mismos tengamos claro o no sepamos, más allá de los lapsos institucionales, de qué se trata el currículo. Muchos maestros o muchos compañeros estamos ahí, así como el cuento, haciendo caso a lo que nos mandan. Simplemente estamos trabajando en base a un libro. Simplemente cogemos un estudiante y le decimos, mire, esto se hace en el libro, pero el libro no tiene la dimensión del diario vivir del estudiante, no tiene la dimensión del entorno del estudiante. El libro viene con unas metodologías que simplemente alguien las creó, pero no les está vivenciando a cada zona, a cada territorio de un país, de una localidad o de un mismo municipio, porque hay municipios que tienen distintas locaciones, por lo consiguiente los niños van a ser distintos. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Podría ser también que la metáfora de rompecabezas no solo describa lo que nuestros jóvenes experimentan en nuestros colegios, sino nuestra propia confusión sobre el currículo. Si parte la confusión desde mi perspectiva, estamos en el lugar equivocado. Es cierto que hacia el currículo coherente el maestro debe trabajar, debe orientar y dejarse orientar tanto de los padres de familia, la comunidad escolar, exalumnos. ¿Para qué? Para trabajar todos mancomunadamente y direccionando la educación de sus hijos. Esto es cierto que todo el mundo tiene problemas. En el camino los problemas existen. ¿Pero qué? Tenemos que buscar la solución. ¿Con quién? Con los miembros de la comunidad educativa. Pero esto tiene que quedar planteado en el PI y hacerse real, volverse una cuestión real con un acompañamiento escolar. Si no se hace así, estamos mal equivocando y estamos desperdiciando el tiempo de nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes al diario vivir preguntan una cosa, otra, debemos encaminar, retomar las vivencias de ellos para encaminarlos a que solucionen sus propios conflictos y problemas cotidianos. A continuación tenemos hacia el currículo coherente. El problema de la coherencia del currículo se plantea como algo que es necesario resolver. El por qué es súper necesario resolver. Resulta que si yo no tomo en cuenta el currículo educativo de mi institución y del entorno de mi municipio, y simplemente tomo un libro, lo desarrollo con mis estudiantes sin tener en cuenta que ese libro no le brinda al estudiante las necesidades o los problemas cotidianos del estudiante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar al estudiante y formarlo en el desarrollo y las capacidades de resolver sus problemas cotidianos.
La mayoría, en mi caso, trabajamos en el campo, el niño tiene dificultades, digamos, sus padres son muy pocos alfabetos, el niño debe ayudar en la casa con las cuentas, con la leche, con distintas cosas. Ahí es donde debo preparar al niño para que sea capaz de ayudar a su familia, a su comunidad en los problemas que se presentan. Al menos 2 grupos de gran cobertura han enfatizado en este tema, que es Alianza Curriculum for y Forum and Learning. Están intentando recuperar el diálogo en la fragmentada comunidad de las asociaciones profesionales. Pero aún así, apenas han publicado una edición en un diario en el que no se sugiere cambiar el currículo. Es que no hay necesidad de cambiar el currículo. El currículo debo adaptarlo a mi entorno. Mientras tanto, las instituciones educativas nos dan planes, proyectos, nuevas áreas, como es el caso en este momento la Cátedra para la Paz, que debe ser incluida, modelos educativos, métodos, ritmos, evaluaciones, legislación, que tenemos que estar adecuando el manual de convivencia, que debemos mirar, estar a la vanguardia del sistema de evaluación nacional, que tenemos que preparar a los estudiantes para esas evaluaciones, pero no los preparamos para la vida, que eso es lo fundamental, preparar el currículo para enseñar al niño a educarlo para la vida, para que llegue un momento en el que el estudiante se enfrente a ella y sea capaz de sortear todos los obstáculos que se le presentan. Y los maestros nos preguntamos, ¿qué moda vendrá para el año entrante? Todo está en un continuo transformación. Enseguida viene mi compañera Magíster Daisy Caicedo, que ya estará en un momento acá. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Yolanda Caicedo y les voy a hablar de la coherencia en el currículo. El significado de la coherencia en el currículo. Cuando un currículo es coherente, cuando tiene integralidad, cuando tiene sentido en su conjunto y sus partes están unidas y conectadas entre sí. Es decir, desde cuando la visión institucional, los principios filosóficos, la visión institucional, el horizonte institucional, el perfil del estudiante y el perfil del egresado apuntan a lo que nuestros planes de estudio y nuestros objetivos y metas educativas se tienen planteados. La coherencia curricular, de acuerdo al autor que estamos trabajando en el día de hoy, que es James Beanen, nos presenta 4 características importantes que deben estar conectadas entre sí: unidad, pertinencia, relevancia, interconectividad. Estas 4 características se deben enfocar en la práctica educativa teniendo en cuenta 3 aspectos importantes. Los fundamentos axiológicos. Es importante enseñarle al estudiante los valores y la moral. Desafortunadamente, el mundo actual ha perdido estas prácticas que en siglos atrás se llevaban contundentemente. Sin embargo, la misión de la escuela es volver a encauzar o a rescatar aquellas cosas que aún existen, pero que la práctica de la sociedad y un poco el proceso de culturación, de estar a la moda, ha hecho cambiar aquellas prácticas. Por otro lado, es importante la ontología del ser. En este caso, la escuela se fundamenta en el ser, formando como persona en primer lugar y en segundo lugar como profesional. Es importante que nos ubiquemos en aquel estudiante que yo formo como una persona útil a la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces allí aparecen los saberes epistemológicos, como desde la escuela, desde mi perfil como docente, desde mi capacitación con mis compañeros y todo el grupo de directivos, padres de familia, vamos a formar a aquel estudiante, qué perfil deseamos formar y finalmente qué egresado le estamos ofreciendo a la sociedad. Entonces allí empiezan las articulaciones con las universidades, con el SENA,
Esto se hace principalmente en la media técnica. Entonces allí enfocamos al estudiante desde el saber, desde la epistemología, qué es lo que él desea hacer. ¿Para qué estamos preparando a este estudiante? Entonces allí irán las competencias laborales, competencias ciudadanas, para entregarle a la sociedad una persona útil que nos ayude en este momento a construir una sociedad más tolerante y digna. ¿Qué permite la coherencia curricular? Nos permite avanzar hacia un currículo coherente que ofrezca unas posibilidades de unificar, de interconectar actividades cotidianas y experiencias significativas. El currículo coherente significa que debemos tener en cuenta nuestros contextos educativos, que las actividades cotidianas y las prácticas que allí se realicen se enfoquen en lo que viven nuestros contextos. Principalmente, acá trabajamos en un contexto rural. Entonces, nosotros siempre enfocamos al estudiante al amor a lo propio, al cuidado del medio ambiente, al desarrollo de nuestros proyectos pedagógicos productivos. Y todo esto redunda en unas experiencias significativas. Cómo nos proyectamos desde la escuela hacia la familia, desde la escuela hacia la comunidad. Vamos a citar algunos autores para dar algunas definiciones de qué es un currículo coherente. Si nos damos cuenta, 1937, Holpins y Dressel, 1958, hablan de integrar las experiencias. Es aquel que brinda a los estudiantes experiencias inolvidables. Entonces, un currículo coherente, acá estos autores nos hablaban que las prácticas sean enriquecedoras y que tengan en cuenta, como alguna vez lo citó Ovidio de Crowley, los centros de interés del estudiante para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo y por ende se haga más ameno. Entonces los estudiantes van a encontrar un currículo coherente, agradable, que nos permita hacer algo significativo para la escuela y para la sociedad. Hammerstein, 2003, que es el autor que principalmente estamos abordando a través de esta revista científica, dice que las características de un currículo coherente es claro en sus propósitos, crea coherencia en todas sus partes, objetivos, metas, estándares curriculares, misión, visión y horizonte institucional. Además, identifica espacios significativos para la información y el desarrollo de las habilidades. Aquí entra en juego la gran tarea que tiene la escuela y el docente para descubrir talentos que tienen los estudiantes y moldear estas capacidades, ofreciendo así profesionalismo con los estudiantes que van siendo nuestros egresados. Ayuda a encontrar sentido en las experiencias de aprendizaje. Entonces acá tenemos el aprendizaje significativo, todas las cosas que yo aprendo desde mi contexto, cómo las puedo utilizar para la ahora y para el después. Tiene en cuenta opiniones y temas para articular el contexto, y creo que esta ha sido una de las principales problemáticas que ha tenido el contexto colombiano, que lo vamos a abordar ahora con la incoherencia curricular. Así como hablamos de coherencia curricular, es importante también citar las brechas que hacen que nuestros currículos no sean coherentes y por lo tanto haya detrimento en nuestra calidad educativa. Quise citar al científico colombiano Rodolfo Ginás, que también es un escritor sobre artículos en educación, y dice: la escuela enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Entonces aquí, ¿qué nos dice este científico? Estamos desfasados de un contexto, porque estamos enseñando unas cosas sueltas, dejando otras cosas de la realidad actual que también nos pueden ayudar a complementar estas situaciones. Concluye diciendo que somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contexto. Es decir, que al niño se le enseña cada día conocimientos, contenidos,
pero realmente no citamos las cosas que en este momento pertenecen a nuestro contexto y que son significativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este científico dice, de ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento. Solo aprendemos, es decir, teorizamos sin realizar una práctica. Otras características de la incoherencia curricular, en este momento pues tenemos con el Estado colombiano la evaluación en pruebas saber, que son iguales para todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta el Bichada, pero realmente estas pruebas son iguales, pero se aplican en contextos diferentes. Lo mismo es para la urbe que para las zonas rurales. Lo mismo es en La Guajira, por ejemplo, que son climas extremadamente cálidos, a Boyacá, que es nuestro departamento, uno de los más fríos de Colombia. Otro problema que presentan es programas separados, es decir, proyectos sin interdisciplinariedad. Es decir, que los proyectos pedagógicos transversales o los proyectos pedagógicos productivos no se aplican uniendo diferentes áreas, sino que cada docente aplica lo que corresponde a su perfil educativo. Entonces cada uno termina trabajando lo suyo sin articular el proceso educativo. Este mismo programa separado sin proyectos de interdisciplinariedad nos trae otra consecuencia. Habría poca participación entre sus autores. Como yo no comparto lo que yo trabajo en mi aula con mis compañeros, entonces no establezco canales de comunicación. Sencillamente me limito a trabajar lo de mi área con mis estudiantes sin tener en cuenta la comunidad educativa. Además, las dimensiones humanas se tratan de diferentes formas diversas. Acá hablamos de las dimensiones humanas como estética, cognitiva, espiritual, que principalmente se trabajan con nuestros niños de primera infancia o preescolar, que llamamos acá en Colombia. No se articula en el estudiante el contexto, es decir, estamos enseñando cosas que no nos sirven para allá. También hay una desconexión entre el colegio y la vida del estudiante, es decir, que separamos la vida personal con la vida profesional. Entonces es importante articular lo que se aprende para proyectarlo a un futuro como profesional de nuestro país. Estas características las cita James Bean en 1990. Sin embargo, Michael Apple en 1979, muchos años atrás, dijo que una de las características de la incoherencia curricular es currículos centrados en asignaturas, no currículos integrales. Y finalmente Godson en 1993 dice que cada uno tiene prioridad por su área, es decir, cada docente trabaja las asignaturas aisladas sin articular los planes de estudio. A continuación las dejo con mi compañera María Elena. Bien, yo voy a retomar esta diapositiva. Voy a retomar esta diapositiva desde la coherencia curricular. Si bien es cierto, las pruebas saber son estandarizadas para todo el territorio nacional, debemos partir de un principio, y es que existen los lineamientos y estándares de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque es necesario que lo que se enseña en el aula sea universal. Entonces todos los niños de todos los países y de todas las condiciones deben aprender a leer y a escribir. En el contexto colombiano, tanto el niño de La Guajira como el del Amazonas, el del Bichada o el del Chocó deben aprender a leer y a escribir. ¿Dónde está la magia del docente para hacer realidad la coherencia curricular? El saber retomar el contexto del niño y lograr involucrar los estándares, es decir, tomar lo que el Estado le envía,
retomar este diagnóstico que tiene de sus estudiantes, de sus formas de aprender, de lo que le interesa, nivelarlos, entrelazarlos y lograr el objetivo para ambos. Para el Estado, que es el que le ordena lo que se supone debe saber el estudiante, y por supuesto para el estudiante porque es lo que él debe saber y lo que le interesa aprender en su contexto y en beneficio propio de su comunidad. Los programas separados, sí, error para poder lograr la coherencia curricular. ¿Por qué? Porque si tenemos una coherencia curricular y hablamos de un PI, por ejemplo, en ese PI estamos colocando la intencionalidad de muchos estamentos, de muchos miembros de la comunidad. ¿Y esos estamentos qué hacen? Ese estamento le dice, a mí me interesaría, como padre de familia, que mi hijo aprendiera esto. O el maestro es sagaz y sabe leer el entorno y entonces sabe puntualizar lo que más le convendría a esa comunidad. La política de la coherencia curricular es esa. La política de la coherencia curricular retoma los intereses de quienes diseñan la educación de un país. Intereses que pueden ser desde diferentes puntos de vista fundamentalistas, desde las pretensiones de la vida real, que se eduque para la vida, religiosas, desde las creencias, la moralidad, lo bueno, lo malo, desde los aspectos económicos, de la experiencia de aprendizajes, que se enseñan desde las competencias, que generalmente vienen dadas por aquella parte de la parte teórica aplicada a la técnica y a la tecnología y a la parte de los negocios y la industria. Educar al estudiante, enseñarle, prepararle al estudiante para que le pueda servir al negocio, a la industria, para que sea empleado. Viene la parte democrática también, que parte de la parte social contemporánea, de una necesidad inminente en las familias de todos los países, o al menos de la colombiana, que es el rescate de valores, pero de valores de la ciudadanía, de cómo ese ser que está creciendo asume la ciudadanía como una responsabilidad, un ejercicio de derechos y de deberes, para ser un ser realmente social, un ser realmente ciudadano, una persona que le sirva a su comunidad, no en el servilismo, sino en el servicio real de que le contribuya para su crecimiento. Que el niño, lo que aprende en la escuela, no sea solamente las sumas, sino que también aprenda a ser honesto con las cuentas, que sepa retomar qué necesidad tiene, que le encuentre aplicabilidad a lo que aprende. Una, precisamente, de las dificultades que tiene la coherencia curricular es la fragmentación curricular. Esto limita el avance de la coherencia. ¿Por qué? Porque estamos en un aula. Estamos en el aula donde el maestro de matemáticas enseña matemáticas y se hace cuestionamientos de por qué mi estudiante no puede comprender el problema. ¿Por qué no lo puede comprender? ¿Por qué no puede comprender el problema? Precisamente porque si estuviera entrelazado con lenguaje y los dos hiciesen un proyecto que buscara la comprensión lectora, pues entonces ahí encontraríamos que al chico se le facilitaría mucho el problema. Pero si además traemos la parte artística y le decimos, venga, usted no lo entiende de esa manera, dramatice el problema matemático. En ese momento hay coherencia curricular. Todos estamos apuntando al mismo objetivo. ¿Cuál es? Que el estudiante aprenda, que su aprendizaje sea significativo, que le encuentre sentido al aprendizaje. Y entonces, en este orden, deberíamos escucharle al padre de familia cuando nos dice que el del problema es el maestro. Y tal vez sí. Y tal vez sí, porque tenemos una lectura general del entorno, de la necesidad que tiene la comunidad, de la expectativa que tiene el padre de familia y de la expectativa que tiene el estudiante. Sin embargo, escribimos esto como diagnóstico, pero cuando llegamos al aula de clase es mucho más fácil retomar un libro guía y empezarlo a desarrollar.
Porque el libro guía escribió los estándares del ministerio, retomó los lineamientos, ya trae los desempeños esperados, todo esto, pero al final del periodo yo me pregunto, pero no, este niño no me dio, mire que el niño sí tiene 5 en matemáticas, pero cuando le dan los 5.000 pesos para el mercado, entonces resulta que al niño no sabe hacer la cuenta, el de la tienda lo roba o el de la tienda tampoco sabe. ¿Dónde está el problema? El problema está en que yo tengo el laboratorio en mi entorno. ¿Dónde se aprende la matemática? Allá, en el aula, trayendo la realidad del entorno. El niño que es hijo del tendero aprende la matemática y él le tiene que enseñar al resto, porque el aprendizaje se da entre pares y se da desde el contexto y desde la necesidad de aprender. Acá tenemos precisamente, ¿quiénes son los que intervienen en esa coherencia curricular? Pues sí, los estamentos, pero ¿quiénes son? Los estudiantes, los padres de familia, los maestros, los administrativos, la comunidad, el consejo escolar. Cuando se crea el PI institucional, se llama a todos estos estamentos y se dice, venga el representante del sector productivo, venga el directivo, venga el maestro, cuéntenos qué quieren que se enseñe en esta escuela, en esta institución educativa. Y entonces todos, ¿qué hacen? Precisamente exponer sus expectativas. Y nosotros lo retomamos como maestros, y lo retomamos como institución. Pero ¿cuál es la tarea del maestro para lograr que haya una coherencia? Precisamente ser el enlace entre lo que dice la institucionalidad y hacer valer la necesidad del estudiante. Esa es la tarea del maestro, es el que retoma eso, lo sabe entrelazar y sabe darle respuestas positivas a los dos. La educación debe ser eso. La coherencia curricular se debe transformar en esa manera, se debe transformar en la medida en que el maestro revisa, reflexiona sobre su propia práctica pedagógica y se compromete a retomar lo que le están exigiendo con su realidad y a dar un producto positivo. ¿Por qué? Porque es que el currículo debe ser explicado con propiedad por parte del maestro, debe ser explicado de forma fácil, no necesitamos tecnicismos. El tecnicismo es una forma de decir en algún momento lo desconozco. El docente, cuando asume la coherencia, cuando es capaz de explicar cómo es su currículo, está demostrando comprensión coherente. Esa comprensión coherente le da confianza. ¿A quién? A él mismo y a su entorno, al estudiante. Porque cuando el estudiante le dice, profe, ¿esto para qué me sirve? Profe, ¿para qué me sirven los números? Entonces tú le dices, los números te sirven para que tú puedas contar y no te roben. Para que cuando te pidan 5 kilos de papa, tú entregues 5 kilos de papa y no 2. ¿Ves? Es para explicarle al estudiante esa parte, para que el maestro se sienta, cuando se para frente a sus estudiantes, cuando ingresa en la puerta del aula, llegue con un propósito, para que sepa eso que va a hacer hoy, el día de hoy en el aula, cómo está articulado con la coherencia. Porque es ahí donde se rompe. Es ahí donde se rompe cuando yo entro al aula sin una intencionalidad. Es más, el currículo debería ir mucho más allá. La coherencia del currículo debería ir a romper las aulas, porque aula es sinónimo de cárcel. Deberíamos abrir la posibilidad de que las escuelas estuviesen únicamente conformadas por laboratorios y por bibliotecas. ¿Con qué? Con objetos sencillos, con juguetes sencillos, que permitan la creatividad, que permitan hacerse preguntas y que el maestro disfrute de ver cómo su estudiante le pregunta y se cuestione. Que no esperemos a llegar a la universidad para decirle haga un ensayo, que le permitamos desde el preescolar hacer una investigación, preguntarse cosas y darle el realce de investigación que tiene. Y decirle al chico, usted es capaz, piense, porque el que es capaz de pensar quiere decir que precisamente la coherencia curricular se está dando, porque la coherencia curricular la estamos confundiendo con la consistencia. Esta búsqueda, el intento de alinear los objetivos y las pruebas, de mimetizar las subhabilidades laborales en los cursos de formación profesional, de identificar cursos y contenidos uniformes y diseñar mapas y de habilidades de secuencia, no es otra cosa que de consistencia. De consistencia en el papel. Que si yo estoy enseñando turismo, entonces en todas
yo estoy hablando de turismo, pero en la práctica no se da. La coherencia va mucho más allá. La coherencia busca esa unidad, pero con interconectividad, donde todos los frentes, todos los estamentos, padres de familia, estudiantes, docentes, nos comprometamos, porque el currículo no es solamente de quienes lo diseñan, el currículo lo debe vivir quien lo experimenta. Y cuando el estudiante, quienes están inmersos en el currículo, lo experimentan, hay coherencia curricular. La coherencia del currículo no es simplemente una cuestión metodológica, es también una cuestión filosófica. Es una forma de ver de otra manera la educación. Es una manera de retomar la noción de quienes tienen la educación y cristalizarla, hacerla real. ¿Con quién? Con su práctica pedagógica. ¿Y a través de quiénes? De los estudiantes, que son el futuro. El estudiante es el futuro. El estudiante es el resultado de que haya realmente una coherencia y no una únicamente consistencia. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos cumplir con las expectativas de esta conferencia, que era hablar sobre la coherencia y la incoherencia curricular. Muchas gracias.